de esta tarde y pues hay que darle nuestra atención. Le voy a dejar lugar a nuestro hermano Alex que pase y nos dé la aplicación. Pase, hermano. Amados hermanos, paz a vosotros. Un saludo y un abrazo para todos donde quiera que estén en sus hogares, y los que están presentes también de igual manera. Vamos a venir en palabras de oración antes de llevar a este tema delante de todos ustedes. Inclinen sus rostros, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, bendito Padre, por lo bueno que eres con cada uno de nosotros. Gracias por la oportunidad, el privilegio una vez más que nos concedes, Señor, de escuchar tu palabra, de estar un día más, un sábado más dentro de tu templo, Padre Santo, llevando este servicio hacia ti, esperando que sea de honra y gloria para ti. Quédate con nosotros, Padre Santo, sé el invitado de honor y bendice a cada uno de mis hermanos, donde quiera que estén, Padre, en diferentes partes, sé con ellos. Tu Espíritu sea con cada uno de tus hijos, donde quiera que estén, Padre Santo, y que en esta tarde, pues, tu palabra nos edifique a cada uno de nosotros. Favores que te pedimos siempre, Padre, sin antes suplicarte el perdón por nuestras faltas y poniéndote todo en tus manos santas, Padre bendito, por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pueden tomar sus lugares los que están aquí, los que están en sus casas. Pues vamos a estar un momento nada más juntos escuchando la palabra de Dios y esperando de que pues sea de beneficio para cada uno de nosotros escuchar su palabra en esta tarde. Y hermanos, pues vamos a estudiar un tema muy importante dentro de la sociedad, dentro de lo que es la familia, dentro de lo que son los valores familiares en esta sociedad que vivimos. Y no sé si mi hermano ya lo puso ahí, ¿verdad? Vamos en esta tarde, hermanos, a estudiar uno de los 10 mandamientos. Mi hermano Valmore hace unas 2 semanas, me parece, nos predicaba el 9º mandamiento. Y en esta tarde quisiera que tocáramos el 5º mandamiento, ¿verdad? El número 5, que encabeza los que siguen en delante hasta el 10, que básicamente se aplican al prójimo, ¿verdad? Porque los primeros 4 tienen su fin en llevar la honra al Todopoderoso, a Dios. Y hermanos, pues honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Cada sábado escuchamos este mandamiento. ¿Y qué significa esto para nosotros, verdad? Porque vivimos en una sociedad, en un mundo que está muy contaminado, que está, ¿verdad? Los hijos ya no honran a sus padres, muchos de ellos aún mueren en soledad, ¿verdad? Abandonados, aislados, exactamente. Porque los hijos, hermanos, pues no ponen cuidado a lo que Dios ha mandado. Y en esta tarde quisiera de que todos, hermanos, desde el niño que ya comienza a comprender, ¿verdad? Al adolescente, el joven especialmente, y nosotros como adultos, pongamos atención a estas palabras, ¿verdad? A este tema. ¿Por qué? Porque el Señor habla estas palabras. No cualquiera de nosotros dice estas cosas o ordena esto, sino el mismo Dios lo dejó para que nosotros guardáramos este mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Allá, ¿verdad? Verso, lo acabamos de leer en el capítulo 20 de Éxodo, verso 12. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hermanos, es el mandamiento con promesa, como todos le conocemos, ¿verdad? ¿Y cuál es esa promesa? Dice ahí, ¿verdad? Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y hermanos, pues, ¿qué significa honra, verdad? ¿Qué quiere decir honra, verdad? Pues honra, hermanos, es estima, tener respeto, una demostración de aprecio que se hace de alguien, ¿verdad? Por su virtud o por sus méritos, en este caso por ser nuestros padres. Y vamos a ver para quién es este mandamiento. Hermanos, es para toda la humanidad, pero desgraciadamente, como les digo,
hay hijos en este tiempo, y han habido en todos los tiempos, rebeldes, malcriados, que no obedecen a sus padres. ¿Y a qué lleva todo esto, hermanos? Pues a una desintegración familiar, ¿verdad? A una sociedad que pues no da buen ejemplo, ¿verdad? No cuida de sus padres. ¿Y qué respuesta nos da la Biblia acerca de esto? ¿Para quién es este mandamiento? Para nosotros, para todos. Y hermanos, allá en el capítulo 5:16 de Deuteronomio repite nuevamente la ley del Señor. Una vez más, ¿verdad? De que debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Y hermanos, pues como hijos de Dios todos tenemos, ¿verdad?, que guardar este mandamiento. Los niños, jóvenes, ¿cuántas veces, o aún nosotros cuando éramos, ¿verdad?, jóvenes en nuestro tiempo, ¿cuántas veces no desobedecimos a nuestros padres, ¿verdad? Pues hermanos, estos temas son para que nosotros no se nos olvide la importancia que es de honrar a nuestros padres. Pero hermanos, vamos a ver unos puntos que tengo aquí, ¿verdad?, de cómo vamos a honrarlos, ¿verdad? Porque claramente solo leyendo el verso, honra a tu padre y a tu madre, dice, pues fácil, pero ¿se ve eso hoy en nuestro tiempo, en el mundo en que vivimos? Muy poco, aunque hay algunos, ¿verdad?, algunas culturas, especialmente las culturas asiáticas, hermanos, tienen eso tan hermoso de que los hijos no abandonan a sus padres, nunca. Hasta que ellos mueren, ¿verdad?, están ahí, les dan todo, asistiéndoles en todo, porque, pues, primeramente creo que es, si ¿verdad?, a lo que es la conciencia de uno mismo, pues, hermanos, los padres son los primeros que vemos cuando nacemos. Son los primeros que están con nosotros en nuestra infancia, ¿verdad? Y se crea esa, ¿cómo se dice? Esa buena relación del padre con el hijo. Y pues por eso Dios ha dejado este mandamiento, para que todos lo obedezcamos. Y, ¿verdad? Algunos tenemos nuestros padres, otros ya no. Y en el caso de los jóvenes, pues muchos aún no son padres ellos, ¿verdad? Pero en mi caso, yo soy padre y también tuve mis padres, ¿verdad? Puedo ver las dos caras de la moneda. Entonces, ¿qué nos recomienda la palabra de Dios? En Efesios 6, 1 al 4, vamos a ver varios versos, hermanos, no los voy a cansar, pero varios versículos que están también en el libro de Proverbios, porque es uno de los libros que habla mucho de estos consejos. Efesios capítulo 6, versículo del 1 al 4. Dice así, y esto es para todos, hermanos, ¿verdad? El que ya no tiene sus padres, como aquel que es hijo, como el que tiene padres y también tiene hijos, ¿verdad? Es para todos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros padres, habla a los padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos, dice, en disciplina y amonestación del Señor. No en mi disciplina, ¿verdad?, como yo considere que voy a ser fuerte de carácter, no, en el Señor, ¿verdad? Y cuando dice en el Señor, claro, está abarcando en el conocimiento de su palabra, en el conocimiento, ¿verdad?, de lo que es justo, de lo que Dios nos ordena. Y pues aquí dice, ¿verdad?, disciplinar y amonestar en el Señor. Así es de que conocemos el mandamiento, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a honrarlos ahora? Porque honra, como les decía, es respeto, es una demostración de aprecio, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a hacer eso con nuestros padres? Pues porque debemos tomarlo en cuenta y practicarlo. Primeramente, hermanos, yo
estudiando este tema, puse 4 puntos claves de cómo podemos nosotros dar esa honra a nuestro padre y a nuestra madre, ¿verdad? Primeramente, hermanos, el punto número 1 es valorarlos, ¿verdad? Darles el valor que ellos, ¿verdad? De tenerlos, hermanos, es un privilegio, porque muchos no tienen padres y añoran eso. El libro de los Proverbios, los primeros 10, 12 capítulos más o menos, habla, hermanos, de la importancia, ¿verdad?, de una buena relación del padre y el hijo, así como la relación que tenía el maestro con su padre, ¿verdad?, esa unión. De igual manera, hermanos, debe de ser en el núcleo familiar, porque, hermanos, si nuestra sociedad está ¿cómo se dice?, en un desatino, ¿verdad?, es porque se han olvidado estos valores, ¿verdad? Valorar, hermanos, a nuestra madre y a nuestro padre, así como Dios nos valora a nosotros como hijos, ¿verdad? Nos dio a su hijo por rescate de cada uno de nosotros. Y, hermanos, pues el mensaje directo, ¿verdad?, es tomar el consejo, oír, primeramente buscar la sabiduría de Dios, la inteligencia, no apartarse y aceptar, hermanos, la corrección. Miren, vamos a ir ahora a Proverbios 4. Estamos analizando este punto número 1, que es valorarlos, valorar a nuestros padres. Porque, hermanos, pues cuando uno tiene algo muy preciado, ¿verdad?, lo cuida, lo valora, lo estima, no quiere que se le pierda, ¿verdad? ¿Y qué sucede cuando nuestros padres ya no están? Es triste, ¿verdad? Porque pues si uno convivió con ellos mucho tiempo y los honró, pues uno se siente bien, ¿verdad? No se siente feliz. ¿Cómo se dice? Con remordimiento de nada. Se siente satisfecho, exactamente, porque lo supo valorar. Miren aquí Proverbios, capítulo 4. Del versículo 1 en delante, y aquí Salomón habla, ¿verdad?, estas palabras. Capítulo 4. Oíd, hijos, la doctrina de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo fui hijo de mi padre, dice Salomón, él poniéndose como hijo, como ejemplo, ¿verdad?, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: mantenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría, ante todo adquiere sabiduría. Ante toda la posesión adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hubieres abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. ¿Qué es lo primero que desea un padre cuando, pues, en la familia viene un ser más, ¿verdad? Desea, hermanos, que sea la mejor persona en el mundo, y en su mente prepara estas cosas que Salomón habla, ¿verdad? Enseñarles lo bueno, lo correcto, que adquieran ese conocimiento, que adquieran esa sabiduría, porque llegará el momento que van a necesitar, ¿verdad?, aquello que sus padres les dieron, lo van a recordar y van a valorar la enseñanza de un padre. Así como Dios nos ha enseñado a nosotros que busquemos su camino, que busquemos, ¿verdad?, que oigamos su consejo, ¿verdad? Y dice el verso 10: oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. ¿Cuál es la promesa en el mandamiento? Para que tus días se alarguen en la tierra, ¿verdad? Y que vivas por muchos años que Dios te da en la tierra. Pero, hermanos, pues cuando no escuchamos a nuestros padres, básicamente no valoramos
todo aquello que ellos nos enseñan. Y venimos a ser como un necio, ¿verdad? Y un necio, hermanos, ¿qué es para los padres? ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a ver en capítulo 10, verso 1 de los Proverbios. Como les dije, vamos a ver varios textos dentro de los Proverbios. Un hijo necio, ¿verdad? ¿Qué es para los padres? Y esto es para con todos, hermanos, pero sí quisiera que los adolescentes, los jóvenes y aquellos, ¿verdad?, que tenemos nuestros padres, tomemos en cuenta esto. Dice el verso 1: el hijo sabio agrada al padre, y el hijo necio es tristeza de su madre. Pues sí, hermanos, pues no queda duda de que, ¿verdad?, hay veces que uno se siente triste, ¿verdad? Pero pues primeramente debemos de tomar en cuenta el consejo de la palabra de Dios, la sabiduría que debemos procurar alcanzar siempre, ¿verdad? Escuchar siempre el consejo de Dios, y como padres dárselo a sus hijos, porque así dice en Deuteronomio. ¿Se recuerdan cuando repetimos esa parte? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos donde quiera que estés, andando por el camino, etcétera. Ustedes ya conocen. Entonces, eso es lo que, hermanos, el pueblo de Dios debe practicar siempre. Y eso lleva a una sociedad más sana, ¿verdad? Más cerca de Dios, en este aspecto. Más estable, exactamente. Entonces, punto número 1, hermanos, es valorarlos. Valorar a nuestros padres, ¿verdad? Amarlos, ¿verdad? Ahora vamos a ver el punto número 2 de cómo vamos a honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Son puntos que yo, analizando el estudio, ¿verdad?, lo considero que son importantes. El segundo, pues, es aceptar, hermanos, su autoridad, ¿verdad? Porque Dios es ordenado en todo, y así como aceptamos, ¿verdad?, la autoridad sublime de Dios sobre todo, que su palabra es contundente, ¿verdad?, no queda duda. Debemos, pues, nosotros, en lo que es el ámbito familiar, aceptar la autoridad de los padres, ¿verdad? Vamos a ir a Colosenses 3:20. Colosenses 3:20 dice así: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor, ¿verdad? Y lo que leíamos anteriormente: padres, no irritéis a vuestros hijos, porque no se hagan de poco ánimo. Tenemos que tener, ¿verdad?, cuidado también como padres, pero saber que los hijos en esta parte pues deben aceptar la autoridad de sus padres, porque dice que esto agrada al Señor, ¿verdad? Entonces, y pues cuando un padre aconseja a su hijo, pues a lo mejor no le guste la corrección, ¿verdad? Pero es necesaria, ¿verdad? Porque así, hermanos, se elimina aquello malo que puede haber en el hijo. Y la palabra de Dios es la que ¿verdad?, nos va a guiar siempre. Vamos a ir de nuevo allá a Proverbios, capítulo 13, 24. Vamos a valorarlos. Vamos a el segundo punto: aceptar su autoridad, ¿verdad? 13:24 de Proverbios dice así: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama madruga a castigarlo. Hermanos, pues, ¿quién se levanta aquí a las 4 de la mañana con el propósito de castigar a su hijo solamente, ¿verdad? ¿Qué quiere dar a entender eso? Pues que desde temprana edad, hermanos, vamos a siempre instruirlos, usar esa vara de corrección, ¿verdad?, cuando sea necesario. Y los hijos aceptar la autoridad de sus padres, porque así como Dios, ¿verdad?, muchas veces nos castiga cuando somos desobedientes,
nos enseña Dios a través de esos castigos que de esa misma forma también nuestros padres nos están para corregirnos. Allí mismo en Proverbios 3, 11 y 12, vamos a ver. No deseches, hijo mío, Proverbios 3, 11 y 12. No deseches, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Hermanos, pues yo creo que cuando a los hijos se castigan, ¿verdad?, de una forma disciplinada, es con el fin, es porque los amamos. No queremos que nada les vaya a acontecer que sea malo para ellos, ¿verdad? Así como Dios de la misma forma nos hace un llamado de atención muchas veces, nos azota, nos castiga, porque somos muchas veces rebeldes, ¿verdad?, desobedientes. Y Dios, ¿verdad?, lo hace porque nos ama. Entonces debemos, hermanos, aceptar la corrección, aceptar, ¿verdad?, la autoridad de nuestros padres, así como Dios, ¿verdad?, de igual manera lo hace. Y hay tantos ejemplos, ¿verdad?, pero el mandamiento fue dado, hermanos, para toda la humanidad. ¿Y cómo era la actitud de nuestro Salvador? ¿Cómo era la actitud de nuestro Maestro? ¿Era rebelde? ¿Era desobediente? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Lucas 2, 51 al 53. Espero que los adolescentes, los jóvenes, los niños, ¿verdad?, que se acuerden en un futuro, muchos años después de este tema, y que pues sepan en su corazón honrar a sus padres, a su padre y a su madre. Lucas 2, 51 al 53 dice: y descendió con ellos y vino a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Cómo dice que era Jesús cuando era niño? Sujeto, ¿verdad? O sea, reconocía la autoridad de sus padres en la carne, ¿verdad? Es María. Y ¿verdad?, no traspasaba eso, porque conocía, ¿verdad?, el mandamiento. Pues ese ejemplo, hermanos, dice que Jesús crecía en sabiduría y en edad, o sea, era un adolescente, ¿verdad? Porque a los 12 años se juntaba con los doctores de la ley a discutir las cosas de Dios. Un muchacho de 12 años, pues, ¿verdad?, es cuando está aprendiendo a vivir y necesita mucha guianza, necesita mucho consejo. Pues dice que aquí el Señor era sujeto a sus padres. Entonces, hermanos, vamos a valorarlos, vamos a aceptar su autoridad, claro, todo dentro de en lo que agrada al Señor. Y cuando la palabra de Dios dice, porque esto agrada al Señor, es dentro de la justicia de Dios. No nos vamos a salir de ella, ¿verdad? Porque también se dan casos donde los hijos agreden a los padres porque los padres también actúan en una manera desubicada, ¿verdad? Entonces, pero para el pueblo de Dios estas cosas son muy importantes para tener una sociedad sana, como les decía, una familia feliz, hijos, ¿verdad?, que llevan una vida recta, y etcétera, muchas cosas. Ahora, hermanos, vamos a ver un punto más de cómo honrar a nuestros padres. Punto número 3, pongo aquí yo, tratarlos con respeto, ¿verdad? Es muy importante, hermanos, respetarlos, porque la ley así lo dice. Miren, vamos a irnos ahora al capítulo 19 de Números, de Levíticos. ...19... del 1 al 3. Levíticos 19 del 1 al 3. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá
a su madre y a su padre, y mis sábados guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá. Quiere decir que vamos a tenerle miedo. ¿A qué se refiere aquí? Temer en este ámbito es respetarlos, ¿verdad? Tenerles esa reverencia como nuestros padres, porque dice allí, ¿verdad?, en el verso 2, que habla Dios a toda la congregación de Israel y su pueblo, claro, ¿verdad? Y dice que santos seréis porque... Entonces, el honrar a nuestro padre y a nuestra madre, ¿verdad?, nos lleva a esa santidad cuando obedecemos este mandamiento, ¿verdad? Y claro, pues está muy claro el texto: cada uno temerá a su padre y a su madre, y mis sábados guardaréis, dice Jehová. Hay en el mundo, ¿verdad?, muchos hijos que se burlan de sus padres. Se burlan de sus padres. ¿Será bueno eso delante de Dios? Es deshonrarlos, hermanos, ¿verdad? Nuestros padres merecen el respeto, ¿verdad?, porque son nuestros padres. Dice acá la Biblia cómo pone una escena aquí el proverbista en Proverbios con aquellos que se burlan. Proverbios 30:17, vamos a ver ahí. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos lo saquen de la arroyada y tráguenlo los hijos del águila. El ojo que escarnece, aquel que es burlador. Escarnecedor es alguien que es burlador. El que se burla de su padre, menosprecia la enseñanza de su madre. Dice aquí, pone una escena, como que los cuervos vengan. Los cuervos son en inglés son los the crows, y el águila pues son eagles. Son animales que tienen unos picos bastante afilados, ¿verdad? Pone aquí como un ejemplo, una enseñanza, como una escena, que así como que si vinieran los cuervos y las águilas a picotearnos, así va a ser el sufrimiento o el dolor que vamos a llevar, la consecuencia que vamos a llevar, ¿verdad?, si nos burlamos de nuestros padres, si, ¿verdad?, menospreciamos la enseñanza de nuestra madre, etcétera. Entonces, hermanos, pues veamos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre, dice que es un mandamiento con promesa. Pues, hermanos, va más allá de solo pronunciar las palabras honra a tu padre y a tu madre, porque ya vemos tantas cosas que pueden los hijos hacer, ¿verdad? En este caso, burlarse de sus padres. Y hay algunos, hermanos, que llegan hasta maldecir a sus padres. Claro, esto espero no suceda en el pueblo de Dios, en los hijos de Dios. Por eso estamos estudiando este tema, para que todos estemos sabedores y no vayamos a cometer este error tan grande, ¿verdad?, de maldecir a nuestros padres o desearles algo malo. Vamos allí mismo en Proverbios 20. Proverbios 20:20 dice: el que maldice a su padre o a su madre, su lámpara será apagada en oscuridad tenebrosa. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Para qué se usa una lámpara? Para alumbrar, para ver la claridad, ¿verdad? Pero aquel que maldice a su padre o lo deshonra de esa manera, todo aquel conocimiento, hermanos, que obtuvo, porque la palabra de Dios es luz también, ¿verdad?, dice que se va a oscurecer, se va a apagar. ¿Y qué sucede, hermanos, cuando andamos en la oscuridad? No sabemos dónde andamos, ¿verdad? Podemos caer a la muerte. Nos puede llevar a la muerte porque pues no sabemos ubicarnos dónde estamos, ¿verdad? Es importante, pues, hermanos, que tomemos en cuenta este mandamiento.
Nunca nosotros o nuestros jóvenes, adolescentes, vayan a maldecir a sus padres o desearles mal, ¿verdad? Porque aquí Dios dice claramente que va a quitar esa luz para que andemos en tiniebla. Y la promesa de Dios es, hermanos, que si queremos ver largos días de vida, honremos, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre. Así dice la palabra de Dios. Pero hay, hermanos, hay hijos, ¿verdad?, rebeldes, ¿verdad? Y la ley da una instrucción a cómo actuar con estos hijos que ya verdaderamente ya no quieren escuchar el consejo, ya no quieren oír a sus padres, ¿verdad? Vamos a ir a ver qué dice la ley en Deuteronomio 21. Hermanos, yo sé que hemos escuchado muchas veces estos temas, pero yo considero, ¿verdad?, que para que tengamos una familia feliz, para que los hijos sean hijos de honra, ¿verdad?, y como hijos de Dios tengamos una congregación saludable, sana, ¿verdad?, necesitamos obedecer estos mandamientos. Están allí porque Dios para el bien nuestro los dejó, ¿verdad? Deuteronomio 21, 18 en delante. Cuando alguno, dice, tuviere hijo contumaz y rebelde, y no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndolo castigado, no les obedeciere, entonces tomarlo han su padre y su madre y lo sacarán a los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar suyo, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrarán con piedras y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Pues, hermanos, trate de hacer eso hoy en este tiempo, de sacar a su hijo allá afuera y apedrearlo. ¿Qué le va a suceder a usted? Va a venir la policía y a él le van a dar la razón hoy en el tiempo que vivimos, ¿verdad? Dice que cuando tuviere un hijo, alguien contumaz y rebelde, y no obedece a sus padres, contumaz, hermanos, pues es rebelde, ¿verdad?, que tiene una tenacidad de mantenerse en error, que tiene ese deseo que no le sale de siempre estar en error, en rebeldía. Dice, y habiéndolo castigado, allá Proverbios decía que castígalo para corregirlo, pero aquí ya llega a un punto donde ya aún después de haberlo castigado ya no, sigue contumaz y rebelde. En aquel tiempo, ¿verdad?, se sacaba afuera y les decía a los ancianos: mi hijo no quiere oír la voz. ¿Y qué sucedía, hermanos? Moría. Pues hoy en este tiempo no vamos a hacer eso, porque pues lo vamos a hacer de otra forma, ¿cómo vamos a tirarle piedras? A través de la palabra de Dios, dándoles el consejo, dándoles lo que Dios manda, ¿verdad? Y de esa forma dice ahí, ¿cómo dice? Quitarás el mal de en medio de ti. Hermanos, cuando, ¿verdad?, a una persona se le da el consejo, se le sigue enseñando, tratando de corregirlo, y no capta, ¿qué sucede con aquel ser? Allá la palabra de Dios dice que su lámpara se le apagaba. O sea que Dios mismo lo saca. Dios mismo quita el mal del pueblo. Y que no vaya a ocurrir eso pues con ninguno de los jóvenes o de los nuestros, ¿verdad? De caer en tanta rebeldía con nuestros padres, como si estamos en rebeldía con nuestros padres, obviamente tenemos una rebeldía con nuestro Dios, ¿verdad?, porque Él es el que nos ha mandado estos mandamientos. Así es de que tomemos, hermanos, esto en cuenta y escuchemos siempre la voz de Dios, ¿verdad? Bien, ya vimos de que pues vamos a valorarlos, vamos a aceptar su autoridad, tratarlos, hermanos, con respeto, como ya vimos aquí, a no ser rebeldes,
¿Y qué sucede, verdad? Pasan los años y llega el tiempo que los padres pues llegan a ser ancianos, ¿verdad? Los viejitos dicen muchos, ¿verdad? ¿Y qué sucede ya en esa etapa, hermanos? Pues ¿qué nos recomienda la palabra de Dios? Porque pues llegará el tiempo que quizás, ¿verdad? Vamos a tener que bañarlos, cargarlos. Pero ¿quiénes fueron los que nos cargaron primero a nosotros? ¿Verdad? Son nuestros padres. Les debemos, hermanos, ese cuidado, ¿verdad? Vamos a ver. Les traigo esto, hermanos, porque yo veo muchos casos donde muchos padres mueren en la soledad, mueren abandonados en hospitales, en nursing homes, en sanatorios, etcétera. Y pues no vamos a permitir, ¿verdad?, como conocedores de Dios, que esto suceda en el pueblo de Dios. Y muchos de ellos sufren, hermanos, aún teniendo muchos hijos que pueden darles el cuidado que necesitan ya en su vejez, ¿verdad? Muchos de ellos, yo los he visto, que están solos. Es muy triste. Por eso, hermanos, traigo ese tema, para que sepamos valorar y honrar a nuestros padres. Pero quiero que veamos Proverbios de nuevo. Capítulo 23, verso 22. Allá en el punto anterior, hermanos, pues tratarlos con respeto, ¿verdad? Queda eso presente de no burlarse de ellos, o decir, pues, mi padre no es digno de que yo lo respete, porque el único que puede decir eso es un hijo que es perfecto, que puede demandar, ¿verdad?, eso de sus padres, que sea perfecto. Pero sabemos que cometemos errores, hermanos. No vayamos a dudar en eso, ¿verdad? Entonces aquí el cuidado de ellos, dice Proverbios 23, 22. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies, ¿verdad? Quiere decir pues que cuando tu madre envejeciere, porque llegará el día, ¿verdad?, de que los ancianos, ¿verdad?, merecen todo el respeto de nosotros, ¿verdad? Y no vamos a abandonarlos, sino vamos a proveerles siempre lo que necesitan en sus últimos días, hermanos, porque ellos, si nosotros vamos a sacrificar un tiempo para ellos, ¿cuánto tiempo no sacrificaron ellos por nosotros? ¿Verdad? Mucho tiempo, ¿verdad? Cuando los vamos a cuidar porque están enfermos, ¿cuántas veces yo no me enfermé cuando estaba chiquito? Y mis padres no dormían, ¿verdad?, por cuidarme. Todo esto, hermanos, es para que analicemos. Y vamos a ver qué más nos recomienda Timoteo. Pablo a Timoteo dice allá en 1 Timoteo 5. Primera carta de Timoteo 5, del verso 1 en delante, vamos a leer. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad son viudas. Pero si alguna viuda tuviere hijos o nietos, aprendan primero a gobernar su casa piadosamente y a recompensar a sus padres, porque esto es lo honesto y agradable delante de Dios, dice allí. Entonces, si alguna viuda, ¿verdad?, dice, tiene hijos o nietos, ¿verdad?, aprendan a gobernar su casa, dice, piadosamente, y sepan recompensar a sus padres, porque, como les digo, hermanos, vamos a cuidar de ellos. Y esto pues a todos llega ese momento, ¿verdad?
A todos llega ese momento que hay necesidad, y pues si vamos a ser hijos ingratos y dejar que nuestros padres mueran en un nursing home, pues hermanos, no hemos comprendido la palabra de Dios, no hemos comprendido el mandamiento de Dios, ¿verdad? De honrar al padre y a la madre. ¿Y qué pasa cuando somos de esa forma? Ahí mismo en ese capítulo, en el verso 8, dice: y si alguno no tiene cuidado de los suyos, y mayormente de los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. Miren cómo nos califica aquí esta parte, que si no cuidamos de los nuestros, ¿verdad? Mayormente los de la casa, ¿verdad? Nuestra familia, es como que hayamos negado la fe, como que nunca hayamos conocido nada, ¿verdad? Si esa actitud la tenemos, es peor, dice, ¿verdad?, que un infiel. Y hermanos, pues miren, hay analizando esto, noté algo hablando de lo que es cuidar de ellos, ¿verdad?, de preocuparse por ellos. Miren, el mismo Señor Jesucristo nos dejó algo aún Él para morir, para con su madre. Miren lo que dice Juan 19. Juan 19, verso 25 al 27. Dice aquí: esto el Señor, ¿verdad?, estando para morir, sabiendo de que su madre estaba ahí, tuvo en su mente, aún en el sufrimiento, de dejarle a su madre esto. Juan 19, 25 al 27 dice: y estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y como vio Jesús a la madre y al discípulo que él amaba, que era Juan, ¿verdad?, que estaba presente, dice a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dice al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió consigo. O sea que el Señor vio, pero estaba ahí sufriendo junto a la cruz, y verdad, dice de que le dijo a su madre, le dice: mujer, o sea, cuando vio a Juan venir con su madre, le decía a Juan: madre, mira ahí tu hijo, hablando de Juan, ¿verdad? Y después, como vio Jesús a la madre, después dice al discípulo, le dijo a Juan: Juan, mira ahí tu madre. Y desde aquella hora, dice el verso 27, y desde aquella hora el discípulo la recibió consigo. O sea que aún el Señor tuvo el pendiente de su madre. Sabía que él iba a morir y que su madre iba a necesitar ayuda, que su madre iba, ¿verdad? ¿No estaba honrando el Señor a su madre? Claro que sí, como debemos de ser todos nosotros, ¿verdad? Le dejó a Juan, ¿verdad?, que cuidara de su madre. Pues hermanos, debemos de cuidar de nuestros padres. Ese es el punto acá. Es muy importante no olvidarnos de eso. Pero también, ¿verdad?, el mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre. Pero ¿cómo voy a ser un buen padre? ¿Verdad? Porque también hay padres ingratos, hay padres crueles con sus hijos que aún les quitan la vida, ¿verdad? Pero allá en los Proverbios, los primeros 10 capítulos nos habla de cómo ser un buen padre, y la base principal es alcanzar ese conocimiento de Dios, esa sabiduría, ese consejo, hermanos, divino que es de Dios, es el que nos va a guiar para ser buenos padres, ¿verdad? Porque podemos decir, ¿verdad?, en el futuro: ¿en qué me equivoqué? ¿Qué pude hacer mejor como padre? Todos, hermanos, pasamos por etapas, ¿verdad? Como los muchachos van creciendo y a veces se rebelan, llega el momento que el consejo les hace eco en su mente.
igual manera nosotros pasamos por etapas como padres, ¿verdad? Vamos aprendiendo también de cómo dirigir a nuestros hijos. Pero lo principal es oír los sabios consejos de la Biblia, los sabios consejos, y ver los ejemplos grandes que vemos en la Biblia. Y pues una relación de los padres con los hijos debe comenzar ¿desde cuándo? Bueno, las madres comienzan esa relación, hermanos, desde que están en el vientre los bebés. Ya de ahí se ponen a hablarles, a acariciarles, a cantarles, y el bebé, ¿qué hace? Comienza, ¿verdad?, percibe aquello, a moverse, etcétera. Entonces, desde el principio, hermanos, enseñar a nuestros hijos, ¿verdad?, a obedecer a Dios, hacer tiempo con ellos, ¿verdad? Estamos viendo de cómo ser un buen padre, pues dedicarles ese tiempo a su familia, ¿verdad? Convivir. También, hermanos, pues como padres debemos de recordar quizás cómo fue nuestro comportamiento cuando éramos jóvenes, cuando tuvimos momentos de rebeldía, y tratar de comprenderlos a ellos, ¿verdad? Porque de igual manera van aprendiendo en esas experiencias. Debemos de, hermanos, saber comunicarnos con ellos, ¿verdad? Platicar como familia, hermanos. Escucharlos cuando tienen inquietudes, ¿verdad? Cuando hay cosas que les perturban su mente, pues un padre nunca debe estar tan ocupado para no escuchar a sus hijos, ¿verdad? Sino que debemos saber escuchar a nuestros hijos, demostrarles interés a sus problemas, mantener la calma, ¿verdad? Porque eso es lo que Dios nos enseña, nos da la fórmula allá en Santiago capítulo 1, 19. Vamos a ver. Santiago capítulo 1, 19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar y tardío para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, esa es la fórmula, hermanos: saber escuchar, saber, ¿verdad?, hablar y no airarse, porque hay veces que pues los muchachos o hacen cosas o nos dicen cosas que se puede encender la llama bien rápido, ¿verdad? Porque son cosas a veces que uno no aprueba, pero en todo esto Dios nos da la calma, el conocimiento para actuar en estas situaciones. Entonces, hermanos, pues también lo que muy a menudo se dice, que muchas veces, ¿verdad?, siempre estamos encima de nuestros hijos, siempre martillándolos o estar ahí siempre, quizás fastidiándolos, ¿cierto? Pero muy pocas veces los elogiamos o les damos el crédito cuando hacen algo bueno, hacen algo muy poco, quizás les damos crédito, les damos un elogio, ¿verdad? Entonces también hay que aprender a ser padre, pero la palabra de Dios nos enseña, hermanos, cómo ser hijo y cómo ser padre, ¿verdad? Y, ¿verdad?, sobre todo la enseñanza más grande que les podemos dar, hermanos, es con nuestro ejemplo, ¿verdad? Amar a Dios. Si amamos a Dios de todo corazón, como dice allá en Deuteronomio 6:5, que dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Y qué dice? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con toda tu mente, etcétera. Pues si practicamos eso como padres, hermanos, es una forma de cómo enseñar a nuestros hijos, ¿verdad? Y dejarles, hermanos, lo más hermoso que le podemos dejar a nuestros hijos es un buen legado, ¿verdad? Un buen legado de que, ¿verdad?, de que tuvimos una relación íntima con Dios y que guardábamos su palabra,
Miren lo que dice aquí Proverbios 27, creo que ese es. Proverbios 20. Dice: el justo que camina en su integridad, bienaventurados serán sus hijos después de él. Es un legado que queda, hermanos, de aquel que camina justamente y en integridad. O sea, integrity es la palabra en inglés, que no tiene de verdad nada de qué avergonzarse, sino que anduvo justamente. Dice que sus hijos serán bienaventurados o serán bendecidos después que uno ya no esté, ¿verdad? Llevan es una buena herencia, exactamente. El que camina en justicia, ¿verdad? Bienaventurados serán los hijos después de él. Y pues llegará, hermanos, el tiempo que el muchacho o la joven, ¿verdad?, hace su vida, tomará sus decisiones, ¿verdad? Va a trabajar, va a desempeñar cualquier cosa que va a hacer en su vida. Pero si desde el principio, hermanos, estos principios básicos, familiares, estos valores, se les enseña y se les, no solo con palabras, sino con qué es lo más grande que podemos enseñarles, de qué forma, con los hechos, ¿verdad? A obedecer a Dios, a ser buenos hijos de Dios, pues llegará el tiempo que ellos van a hacer sus decisiones, pero van a estar enfocados dentro de las cosas de Dios. Y esos puntos que vimos, ¿verdad?, de valorarlos, de aceptar la autoridad de sus padres, tratarlos con respeto, cuidar de ellos, hermanos, eso será lo que ellos van a añorar, quizás, cuidar de sus padres. Muchos de mis hermanos, ¿verdad?, sabemos que han cuidado de sus padres cuando ya están ancianos, y eso, hermanos, es agradable delante de Dios. Eso es muy bonito en el pueblo de Dios, porque es una obediencia al mandamiento de Dios. Así es de que, pero hermanos, ¿qué pasa si yo no tengo ya a mis padres? Quiere decir que quede libre del mandamiento, porque en mi caso ya, pues ya no, mis padres ya descansan, pero el mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre, pero pues ya no están. ¿Qué me queda a mí? O sea, ¿soy exento o soy libre de ese mandamiento? No, hermanos, vamos a honrar su memoria, ¿verdad? Porque pues allá pueden pasar muchos años y alguien puede ver a uno de mis hermanos jóvenes o quien sea y diga: ¿y ese muchacho quién es? Oh, es el hijo de tal hermano. Ah, mira qué bien se comporta, mira qué muchacho tan centrado, bien educado, humilde, etcétera. ¿Y es el hijo de quién? Oh, pues del hermano tal. Esa es una forma de honrar a sus padres, aunque ya no estén sus padres, ¿verdad? Entonces, y en una forma simbólica, hermanos, tenemos madre, ¿verdad? En una forma simbólica, no material, la iglesia es nuestra madre, ¿verdad? Entonces todo el comportamiento nuestro, donde quiera que andemos, va a reflejar que soy hijo de la iglesia de Israel, ¿verdad? Aquí, congregación israelita. Entonces, hermanos, es el testimonio que voy a dar, que voy a honrar también a mis padres como a mi iglesia, y principalmente voy a honrar a Dios, que Él es mi Padre Celestial. Así es de que, hermanos, pues los abuelos merecen respeto. Pues dice: honra a tu padre y a tu madre, no dice honra a tus abuelos. Hermano Alfredo le da risa. Pues, hermanos, es el ámbito, porque los abuelos de mis hijos, pues son mis padres, ¿verdad? Así es de que dice allí cómo es la alegría de los hijos de la familia. Miren, Proverbios 17:6.
ya para terminar. Proverbios 17:6 dice: corona de los viejos son los hijos de los hijos, y la honra de los hijos sus padres. O sea que para el hijo la honra es el padre, y los nietos vienen a ser, dice, corona. Esa honra, ¿verdad? Esa corona, ese trofeo, si se puede decir, de ser abuelo. Bueno, todavía no soy yo abuelo, pero llegará el momento, ¿verdad? Aquellos que ya son abuelos, me imagino de que cuando ven sus nietos es como que ven a su hijo cuando estaba chiquito, ¿verdad? Esa felicidad y ese ambiente familiar, hermanos, es muy bonito. Pero qué triste es cuando, ¿verdad?, la familia se desintegra. La familia no se desintegra porque no conoce estas cosas, porque hay hijos contumaces y rebeldes. Hay personas, ¿verdad?, que no quieren escuchar, ¿verdad? Y a veces los padres no somos buenos padres como deberíamos de ser. Pero para eso, hermanos, está la corrección de Dios. Para eso está el consejo de Dios, es el que nos puede, ¿verdad?, cambiar nuestra vida, como si decimos así. Entonces, hermanos, pues recordemos la promesa: para que te vaya bien y para que sean prolongados tus días, dice, sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Allá en Deuteronomio creo que dice así. Y allá en Éxodo, pues la promesa es que hay días de bendición. Y hermanos, pues qué bonito, ¿verdad?, cuando veo yo ancianos que tienen 80, 90 años y están bien lucidos, ¿verdad? Se miran muy bien, se miran fuertes y felices con sus hijos, felices con sus nietos, y muchos de ellos mueren en paz, en felicidad, ¿verdad? Y ¿verdad?, son 80, 90 años que viven llenos de felicidad. Hicieron su obra. Pero hay personas que 40 años tienen y están amargados, sufriendo en la vida, ¿verdad? ¿Y qué es lo que desean? Morirse. Que el Señor les quite la vida. Algunos aún se quitan la vida ellos solos. Es triste. Entonces veamos la diferencia de cuando uno está dentro del camino de Dios, ¿verdad? La bendición que hay ahí para con nosotros, para con los hijos, los nietos, la familia, la sociedad, la iglesia, y lo opuesto de aquello de aquellas personas que desobedecieron, fueron rebeldes, escogieron el mal camino, se fueron a la perdición, la lámpara, la luz de Dios se les apagó y quedaron, hermanos, abandonados, ¿verdad? Entonces veamos la diferencia y tomemos el consejo de Dios y obedezcámoslo. Y este mandamiento principal que estamos viendo ahorita, de honra a tu padre y a tu madre, no lo pasemos por desapercibido. Todos, ¿verdad? Es para todos, para el padre, para el hijo, para los que no tienen padres, como les decía, que ya no están. Todavía tenemos, hermanos, que honrar su memoria, que honrar nuestra iglesia, que honrar a nuestro Padre Celestial. Así es de que, hermanos, espero en esta tarde haberme dado a entender y no cansarlos y que pues sigamos adelante, hermanos. Paz a vosotros.